Hola, hola, hoy toca otra unpopular opinion. Con el vacío de contenido, de buen contenido al menos, que hay en Marvel ahora mismo, me ha parecido un momento genial para decir por fin que la Era de Ultron, sí, esa película que todo el mundo odia y todavía no entiendo por qué, es un peliculón de Vengadores. Creo, de hecho, y muy firmemente, la verdad, que a la actual saga del multiverso le hace falta un proyecto así. Una película de Avengers con un villano único y que sea de alguna forma autoconclusiva, aunque tenga alguna que otra conexión y referencia de cara al final de la saga. Que no sea excesivamente ambiciosa, ni con demasiadas pretensiones, pero que nos dé una actualización de quién forma ahora el equipo y, bueno, en definitiva, que nos dé el tipo de contenido que nos gusta, y no un montón de melones abiertos que casi que vemos por obligación más que por hype. Y es que parece que nos vamos a plantar en Kang Dynasty y las Secret Wars, que serían las equivalentes en esta fase a Infinity War y Endgame respectivamente, sin una sola cinta de este grupo, cuando antes de estas tuvimos Vengadores 1, la Era de Ultron y Civil War, que se supone que es una peli del Capi, pero que en la práctica funciona como una tercera de Vengadores. Y esta ausencia es algo que choca, la verdad. No termino de entender cuál es la estrategia que hay detrás de todo esto, pero tiene pinta de que vamos a sentir todo muy precipitado en algún punto. En cualquier caso, la Era de Ultron es, la pongas en el contexto que la pongas, una buena película que sirve a su propósito. Me parece difícil, como fan de Vengadores, decir que esta película sea aburrida, o peor, que vaya en contra de lo que una cinta del grupo debería ser. Yo la veo y me hace sentir en casa. En este punto, las películas de superhéroes se tomaban en serio a sí mismas, y no necesitaban meter un gag cómico cada 2 segundos. Y mira que a esta película se la criticó en su momento por eso, porque la gente decía que era demasiado cómica hasta el punto de ser tonta, pero me parece que esto está bastante lejos de ser verdad. No solo porque la cantidad de humor no es ni mucho menos excesiva, sino porque además este humor es, por lo general, metalingüístico, y con lenguaje aquí no me refiero a la RAE, sino al lenguaje de su género, o subgénero, el de los superhéroes. Pongo el ejemplo de Thor. Thor por este entonces tenía un humor muy adecuado para su personaje. Era un dios asgardiano que estaba fuera de su ambiente y no entendía todo lo que pasaba en el mundo humano. Así, de forma orgánica, se generaban situaciones y diálogos graciosos en torno a esto, pero seguía siendo un héroe perfectamente capaz y cuando tenía que usar la cabeza, la usaba. Sin embargo, hoy por hoy, Thor se ha vuelto directamente tonto. No es que esté fuera de tiesto, es que sencillamente es imbécil en todas las situaciones y no es capaz de tener 2 líneas seguidas de guión en las cuales se le tome en serio. Es más que el personaje una parodia del mismo. Hace largo rato ya que este no es Thor, y lo mismo ha pasado con Hulk, maldito sea el momento en que sacaron a los dos de la Tierra. Este Hulk es probablemente el mejor Hulk que hayamos visto en todo el MCU. Lógicamente a Hulk te lo puedes encontrar en muchos momentos distintos dependiendo del grado de control que tenga Banner sobre él, pero la mayoría de la gente convenimos en que el mejor es el más canónico. El Hulk descontrolado que se manifiesta alternativamente a Bruce y que acostumbra a aparecer en los momentos de batalla, pero también en algunos otros en los que a Banner le gustaría que no lo hiciera. Y este es el punto en el que está aquí, y esto nos regala una secuencia maravillosa de pelea contra la Hulkbuster cuando Ultron, al que luego entraremos, se aprovecha de esto. Pero además el diseño de este Hulk está muy bien, y dado como lo han escrito en las siguientes versiones, repito, caso muy parecido al de Thor, casi mejor que no hubiera pasado de esta fase. La primera misión de la cinta yendo a por Straker es ya muy disfrutable. Tiene ya relación con la gema de la mente, recogiendo el testigo de su primera parte, y nos presentan a 2 buenos personajes como son Wanda y su hermano Pietro, que ya sabemos que no durará mucho, pero que es muy carismático y sin duda funciona. Bastante mejor, desde luego, que muchos de los personajes que nos han estado presentando en los últimos 3 años. Personalmente hubiera agradecido que lo mantuvieran y, visto el panorama, me da rabia que no haya sido así. Habría enriquecido la alineación de Vengadores. De todas formas, su muerte está muy bien rodada y es emotiva, rescatando la conexión que había establecido con Hawkeye y ensalzando su valor como héroe. A su hermana aquí todavía le falta un poco de rodaje, y es, por así decirlo, una versión beta del personaje en que luego se convertiría, pero es la presentación en sociedad del personaje femenino que mejor le ha funcionado entre el fandom a Marvel Studios, así que ya solo por eso valió la pena. Y esta película gana mucho con los visionados, porque si prestas atención a los diálogos y acontecimientos que aquí se dan, te das cuenta de que, aunque se entiende perfectamente por sí misma, busca dejar pistas de cara al futuro, y esto se traduce en varios foreshadowings como son el Capi despegando el martillo del suelo, descubriéndonos que está cerca de ser digno, la cura de Clint con las nanomoléculas que más tarde serviría para la nanotecnología de la armadura de Iron Man, aunque esto estropeara el CGI, el sutil diálogo de los margaritas en la playa entre Banner y Tony que entenderemos en She-Hulk, la presentación de Wakanda que anticipa la llegada de Black Panther o la visión de Thor en la cueva. La mayoría de ellas son sutiles y eso es lo bueno, que simplemente dejen pistas.
Luego las alucinaciones que les provoca Wanda ya sí son más explícitas, pero revelan por dónde van a tirar en la escritura del arco de cada héroe. Así, Capi se ve bailando con Peggy, como más tarde veremos que logra, Tony ve la caída de los Vengadores, como luego de alguna forma se da, Thor se enfrenta al Ragnarok, cosa que luego también pasa, y Viuda explora sus orígenes, lo cual también se da en su cinta en solitario. Age of Ultron tiene mucha más información de la que parece a simple vista, pero repares en ella o no, funciona por sí sola. No solo porque los héroes estén cada uno en su mejor momento, sino porque la acción está genial rodada y la trama es perfectamente funcional y muy reconocible de una historia de Vengadores, así como el citado humor meta o los detallitos como el del martillo. Me parece un producto muy pensado y muy cuidado. Y aquí no podemos dejar de lado Ultron. Puede que el título de la cinta fuese algo exagerado, porque no hay era ninguna, pero realmente no es más que una referencia al cómic del mismo nombre, no hay que darle más vueltas. El caso es que el personaje, como villano de una única cinta, funciona. Cierto es que cada enemigo que tiene Tony lo ha creado él de alguna forma, y esto empezaba a estar ya muy manido, pero este por lo menos supera todas sus anteriores versiones que habían seguido esta fórmula. Era como enfrentarse de alguna forma a sí mismo, así que solo había que intentar anticipar cómo piensa Tony para vencerlo, y eso es un recurso más que interesante. Y este concepto nos deja diálogos muy buenos como el de Wanda diciendo del villano: no sabe ver la diferencia entre salvar el mundo y destruirlo. ¿De dónde cree que le viene eso? Y de hecho, el propio Ultron también tiene diálogos muy top, como cuando le dice al Capi que finge que podría vivir sin una guerra. De verdad que veo en esta película mucho cariño a los personajes y sobre todo a su idiosincrasia. Casi todo el tiempo se está explorando la de alguno de ellos de una forma más o menos evidente. Y esa es otra de las cosas que le pido a una película de Vengadores, que explore las relaciones entre personajes y la relación de cada uno de ellos con el mundo que les rodea y cómo lo percibe y cómo este lo percibe a él. Age of Ultron se toma muy en serio a sus héroes. Y Ulysses Klaue, por cierto, en lo poco que aparece se me hace un personaje que llama muy positivamente la atención y que también tiene diálogos muy potentes. Definitivamente me encantan los diálogos de esta película. Lo único malo que puedo decir es que la relación entre Bruce y Natasha sí se siente forzada, y cuando están en la casa de Barton rompe un pelín el ritmo de la cinta, pero esto es algo más bien anecdótico que en ningún caso me estropea la experiencia. Por todo lo explicado, la era de Ultron es muy buena, pero también lo es porque sienta las bases para la Guerra Civil primero y para la llegada de Thanos después, y lo hace de una manera muy eficiente. Lo siento, pero yo no me bajo de este barco. Es una gran película de Vengadores.